Las junglas son un lugar asombroso que a menudo provoca las más diversas asociaciones en las personas. Vemos películas, programas y proyectos documentales dedicados a estos densos y peligrosos bosques llenos de aventuras y descubrimientos. Estás en el canal Facts Room y hoy tenemos 20 hallazgos en la jungla que te dejarán impactado o simplemente te sorprenderán. Disfruta del video. Y finalmente, el primer lugar en nuestra lista lo ocupa el lugar más grande y misterioso de la Tierra: la selva amazónica. Es un bosque tropical interminable que aún guarda numerosos secretos. A pesar de las numerosas expediciones e investigaciones, todavía sabemos muy poco sobre esta increíble región. Aquí habitan cientos de miles de especies de plantas y animales, muchas de las cuales aún no han sido descubiertas por la ciencia. Cada año, los científicos hacen nuevos descubrimientos aquí, desde especies desconocidas de animales hasta antiguas civilizaciones que dejaron sus huellas en estas junglas. El Amazonas no es solo un lugar, es un símbolo de la naturaleza en su forma más majestuosa y severa. Nos recuerda cuán vastos y complejos son los mundos que aún no hemos conocido. Si no valoramos y protegemos lugares como el Amazonas, todos sus secretos podrían desaparecer para siempre bajo la presión de la actividad humana. La naturaleza puede ser aterradora, especialmente cuando te enfrentas a algo inusual e inexplicable. En la selva amazónica hay un río que literalmente hierve. Sí, no es una metáfora. El agua en el río está tan caliente que puede cocinar alimentos o matar a cualquier ser vivo que caiga en él. Este río se llama Shanay Timpishka, que se traduce como calentado por el calor del sol. Durante mucho tiempo, los científicos no pudieron entender por qué el río tiene una temperatura tan alta, ya que no hay actividad volcánica cercana. La teoría más probable es que el agua caliente proviene del interior de la Tierra a través de fracturas geotérmicas. Los habitantes locales utilizan el río para cocinar alimentos y lavar ropa. Pero para los científicos es un misterio que podría arrojar luz sobre procesos naturales únicos que ocurren en las profundidades de nuestro planeta. Nos trasladamos a Escocia, donde en un bosque se descubrió un búnker abandonado de la época de la Segunda Guerra Mundial. Este lugar tenía el nombre en clave Tramposo y estaba destinado a proteger al país en caso de una invasión enemiga. Este búnker era la base de una unidad especial llamada el Ejército Secreto de Churchill. Estas fuerzas de élite estaban preparadas para el peor escenario: la ocupación del país. El búnker estaba equipado con todo lo necesario para sobrevivir, incluidos suministros de alimentos, armas y dispositivos de comunicación. Lo que hace este hallazgo aterrador es el hecho de que la unidad estaba lista para actuar con la máxima brutalidad. Se les encomendó destruir objetos importantes e incluso eliminar civiles si eso podía ayudar a resistir al enemigo. Esta historia es un recordatorio de hasta dónde puede llegar la gente para proteger a su país. Antes de que empieces a horrorizarte, aclaremos: esta no es una historia sobre cuerpos encontrados, aunque podría haber terminado de esa manera. En Colombia, el año pasado, ocurrió una historia increíble. Una madre y sus 4 hijos abordaron un pequeño avión. Sobrevolaban la selva amazónica cuando el avión se estrelló debido a una falla en el motor. En el accidente murieron la madre y 2 pilotos, dejando a los niños, el mayor de los cuales tenía 13 años, solos en medio de uno de los lugares más peligrosos del planeta. El Amazonas es conocido por su flora y fauna mortales. Aquí habitan animales depredadores, plantas venenosas y también hay tribus locales que no siempre son amigables. Las condiciones climáticas en esta región pueden cambiar en un instante. Muchos adultos no sobreviven aquí ni siquiera unos pocos días, pero estos niños lograron mantenerse con vida durante 40 días hasta que los encontraron. ¿Cómo lo lograron? La respuesta es simple. La niña mayor ya estaba acostumbrada a cuidar de los más pequeños mientras su madre trabajaba. Su experiencia
fue clave para la supervivencia. Sabía que se podía comer, dónde encontrar agua, cómo construir un refugio y protegerse de los peligros. Después del accidente, comenzó una operación de rescate a gran escala. Las fuerzas militares y los servicios gubernamentales se movilizaron para encontrar a los niños. Esto se convirtió en un asunto de importancia nacional. Y cuando fueron encontrados vivos, todo el país celebró. Fueron entregados a su abuela, quien estaba inmensamente agradecida por el milagroso rescate. Esta historia inspira y despierta admiración. Solo piénsalo. Niños, muchos de los cuales ni siquiera tenían 10 años, lograron superar dificultades que serían imposibles para la mayoría de los adultos. A principios del año 2024, los investigadores hicieron un descubrimiento asombroso en la selva amazónica. Descubrieron una antigua ciudad que permaneció oculta en la densa vegetación durante decenas de miles de años. En esta ciudad se encontraron casas, plazas, caminos y canales. Estas estructuras evidencian que sus habitantes tenían un alto nivel de conocimiento en ingeniería. Es interesante que la ciudad estaba situada cerca de un volcán. Es posible que la tierra volcánica, rica en minerales, atrajera a los primeros pobladores. Sin embargo, una erupción volcánica pudo haber sido la causa de la desaparición de la ciudad. Este descubrimiento se convirtió en una verdadera sensación, ya que confirma que las personas antiguas eran mucho más avanzadas de lo que solíamos pensar. Los científicos continúan estudiando este hallazgo, tratando de revelar todos sus secretos. Si piensas que un lugar llamado Isla de las Serpientes es una invención para una película de terror, estás equivocado. Esta isla, situada frente a la costa de Brasil, existe en la realidad y es uno de los lugares más peligrosos del planeta. En la isla habita una gran cantidad de serpientes, incluidas especies raras y venenosas que no se encuentran en ningún otro lugar. Algunas de ellas son únicas de esta región. El origen de este fenómeno natural está relacionado con la era del hielo, cuando la isla estaba conectada al continente. Cuando el nivel del agua subió, las serpientes quedaron aisladas, lo que llevó a su rápida reproducción. Hoy en día, la isla está oficialmente cerrada al público. Solo militares o científicos con permisos especiales pueden acceder a ella. La razón es obvia. Las serpientes representan una amenaza mortal para los humanos. A pesar del peligro, los científicos continúan estudiando la flora y fauna de este lugar único. La Isla de las Serpientes es una verdadera reserva natural que nos recuerda lo sorprendente e impredecible que puede ser el mundo de la naturaleza. 1. En esta imagen, aunque borrosa, se dice que aparecen 2 enormes anacondas tratando de tragarse un ave grande. Según la historia, las serpientes se enredaron tratando de dividir la presa y ambas murieron al atragantarse simultáneamente. Sin embargo, esto suena extraño considerando los hábitos de las anacondas. Estas estrangulan a su presa y luego la tragan, desajustando sus mandíbulas para facilitarlo. La idea de que 2 serpientes se atraganten con un mismo pájaro genera dudas. Lo más probable es que una intentara acabar con la otra antes de ocuparse de la presa. Ahora viajemos al pasado lejano para hablar de un hallazgo que nos obliga a replantear nuestras ideas sobre la vida de los pueblos antiguos. En una de las partes más remotas de la selva amazónica, se encontró una enorme roca cubierta de dibujos antiguos. La edad de estas imágenes supera los 12.000 años y ofrecen una rara oportunidad de echar un vistazo a la vida de las personas del período glacial. En la superficie de la roca hay decenas de miles de dibujos que representan animales que se extinguieron hace mucho tiempo. Entre ellos se encuentran mastodontes, perezosos gigantes y caballos glaciares. Pero eso no es todo. También hay huellas de manos humanas, dejando un increíble testimonio en la historia. Los investigadores llaman a este lugar la Capilla Sixtina de los Antiguos. Estos dibujos nos hacen reflexionar. ¿Qué inspiraba a las personas antiguas?
¿Intentaban contar su vida, registrar el mundo que los rodeaba, o era simplemente un impulso creativo? En cualquier caso, es un testimonio impresionante de cómo nuestros antepasados interactuaban con la naturaleza. Este hallazgo fue posible gracias a las tecnologías modernas y la perseverancia de los investigadores. Confirma que, incluso en nuestro tiempo, las junglas todavía pueden ofrecernos sorpresas. En la península de Yucatán, en México, se hizo un descubrimiento inusual: un bosque de manglares que vive aislado del mar y del agua. Este bosque resultó estar completamente rodeado de tierra seca, lo que hace que su existencia sea absolutamente única. Los científicos quedaron intrigados. Los manglares suelen crecer en áreas costeras, donde sus raíces están constantemente bañadas por agua salada. ¿Cómo sobrevivió este bosque? Un estudio detallado mostró que el bosque existe desde hace más de 125.000 años. En aquel entonces, el nivel del mar era significativamente más alto y los árboles estaban directamente en la costa. Sin embargo, cuando el agua retrocedió, los árboles no solo sobrevivieron, sino que se adaptaron a vivir sin su entorno habitual. Los científicos creen que el estudio de este bosque de manglares ayudará a comprender mejor cómo los ecosistemas se adaptan a los cambios climáticos. Es posible que pueda ofrecer respuestas sobre cómo la humanidad puede enfrentar los desafíos ambientales. Este hallazgo nos recuerda la increíble resistencia de la naturaleza. Incluso en las condiciones más extremas, donde parece que no hay posibilidad de supervivencia, la naturaleza encuentra una forma de preservar la vida. La selva amazónica es el hogar de muchas especies animales, muchas de las cuales aún no han sido descubiertas por los científicos. Sin embargo, cada vez más especies están en peligro de extinción debido a la actividad humana. A raíz de la tala masiva de bosques y la extracción de recursos, algunas especies de serpientes, que solo habitan en el Amazonas, están al borde de la extinción. Estas serpientes impresionan por su belleza y singularidad, pero su hábitat está disminuyendo rápidamente. La corrupción y la extracción ilegal de recursos naturales solo agravan la situación. Si la deforestación continúa a este ritmo, corremos el riesgo de perder no solo a estas serpientes, sino también a muchas otras especies de animales y plantas que aún no han sido estudiadas. Esta historia es un recordatorio de que la humanidad debe tratar los recursos naturales con mayor cuidado para preservar la biodiversidad para las generaciones futuras. Cuando un habitante de Nueva York salió a caminar por los bosques de Huntington, no esperaba encontrarse con algo aterrador. En el bosque, descubrió un campamento que parecía el escenario de una película de terror. En los árboles colgaban decenas de anuncios de personas desaparecidas. Cerca había una jaula de madera. El hombre informó de inmediato a la policía y comenzó una investigación. Resultó ser una decoración para una fiesta de Halloween. Sin embargo, queda la pregunta: ¿por qué usar fotografías reales de personas desaparecidas? Esta explicación suena plausible, pero deja una sensación de inquietud y muchas preguntas. 1. Cuando un país está en guerra, a los soldados se les inculca la idea de que su deber es seguir luchando hasta el final. Esta idea fue especialmente común durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se les decía a los soldados japoneses que la derrota era un deshonor peor que la muerte. Esta historia trata de un soldado japonés que pasó 30 años en las junglas de Guam, creyendo que la guerra aún continuaba. Después de una batalla con las tropas estadounidenses, se refugió en la jungla con sus compañeros, pero con el tiempo quedó solo. Cuando se encontró al soldado 30 años después, estaba tan debilitado físicamente que no pudo resistirse. Durante su tiempo en la jungla, se convirtió en una leyenda, un símbolo de resistencia y lealtad a las órdenes. Después de su regreso, escribió unas memorias donde describió su supervivencia en la naturaleza salvaje y su lucha por la vida. En el año 2015, en los bosques de California, se descubrió una cabaña misteriosa que llamó la atención de los residentes locales.
Esta pequeña casa estaba tan bien escondida que fue encontrada por casualidad por un guardabosques que había trabajado en el área durante décadas. La cabaña estaba sorprendentemente bien equipada. Dentro había reservas de comida, utensilios de cocina e incluso una estufa. Todo indicaba que alguien había vivido allí durante mucho tiempo. Sin embargo, no se encontraron rastros del ocupante. Tras una investigación, se descubrió que la cabaña probablemente pertenecía a un cazador o ermitaño que la usaba como refugio temporal. No obstante, este hallazgo deja muchas preguntas. ¿Quién vivió allí? ¿Por qué? ¿Y qué lo llevó a marcharse? En el año 2021, en Australia, ocurrió un caso que conmocionó a todo el país. Un niño de 3 años desapareció en los densos matorrales cerca de su casa. Sus padres notaron que el niño no estaba y dieron la alarma de inmediato. La operación de búsqueda duró 4 días. Participaron no solo la policía, sino también cientos de voluntarios. Durante todo ese tiempo, los padres esperaban con ansiedad, rezando para que su hijo apareciera con vida. Y el milagro ocurrió. Al 4.º día, encontraron al niño. Estaba mojado, lleno de rasguños y con picaduras de hormigas, pero, afortunadamente, su estado era satisfactorio. Es difícil imaginar cómo un niño tan pequeño logró sobrevivir en esas condiciones. No está claro qué provocó su desaparición. El niño tenía autismo y es posible que esta fuera una de las razones por las que se alejó. Los padres expresaron su inmensa gratitud a todos los que participaron en la búsqueda. Esta historia es un recordatorio de lo importante que es nunca perder la esperanza. Las ballenas son algunos de los seres más impresionantes de nuestro planeta. Sus dimensiones, inteligencia y comportamiento inspiran respeto. Sin embargo, imaginar una ballena en la jungla parece algo salido de la fantasía. No obstante, esto ocurrió en el Amazonas. En las junglas, lejos del océano, se encontró el cadáver de una ballena jorobada. Los científicos estuvieron mucho tiempo intentando entender cómo llegó tan lejos de su hábitat natural. Tras la investigación, quedó claro que la ballena murió en el océano y fue arrastrada a la costa durante una marea alta. Las fuertes corrientes y una inundación llevaron sus restos tierra adentro. Es un caso raro, pero completamente explicable. Este incidente nos recuerda lo sorprendente que es la naturaleza y lo estrechamente conectados que están sus diferentes elementos, incluso aquellos que parecen completamente independientes entre sí. La jungla es un lugar donde cada planta puede ser tanto una salvación como una amenaza. El hongo llamado sombrero mortal es un ejemplo claro de esto. Es tan venenoso que puede matar a una persona en pocas horas. Este hongo contiene varias toxinas que afectan al organismo. Ha sido la causa de muchas muertes desde la antigüedad. Incluso se presume que el emperador romano Claudio fue envenenado con este hongo. Pero esta historia tiene un giro. Recientemente, los científicos descubrieron que una de las toxinas del hongo puede utilizarse en el tratamiento del cáncer. Los investigadores esperan que este hallazgo ayude a desarrollar nuevos métodos para combatir las enfermedades oncológicas. Este caso muestra cuán delgada es la línea entre la vida y la muerte, especialmente cuando se trata de la naturaleza. Temprano en la mañana, a principios del año 2024, un cazador se adentró en los bosques de la Reserva Nacional de Talladega, en el estado de Alabama. Durante la cacería, se encontró con algo que permanecería en su memoria para siempre: los restos de una persona. Lo hallado atrajo inmediatamente la atención de la policía, que inició una investigación. La identidad del fallecido se estableció rápidamente, ya que cerca del cuerpo se encontraron su automóvil y documentos. Pero aquí terminaron las respuestas fáciles. La causa de la muerte sigue siendo un misterio. En el cuerpo no se encontraron signos de violencia, lo que descartó la hipótesis de un ataque. Tal vez la persona murió de un ataque al corazón
o sufrió una lesión que le impidió buscar ayuda. Este hallazgo dejó muchas preguntas. ¿Por qué estaba en este lugar? ¿Qué sucedió en sus últimas horas? Para la familia del fallecido fue una verdadera tragedia, y para el cazador, un evento que nunca olvidará. En Cornualles, un condado del Reino Unido, se encuentra un lugar único, el Pozo Sagrado de San Cret. Esta antigua fuente de agua está rodeada de densos bosques y su historia está llena de misterios. En algún momento, en este lugar, se erigió una pequeña iglesia y el pozo se utilizaba para realizar rituales de purificación y bendición. Se creía que el agua de este pozo tenía propiedades curativas. Incluso hoy, muchas personas acuden aquí para pedir sanación o ayuda en momentos difíciles. Una de las historias más extrañas relacionadas con este lugar fue el encuentro de una pareja británica con una mujer que cantaba canciones antiguas. Ella se presentó como una curandera y pidió agua del pozo para su familia. Algunos creen que esta mujer estaba conectada con antiguos rituales, mientras que otros afirman que es solo una leyenda. Este lugar sigue siendo enigmático y atrae tanto a creyentes como a amantes de lo místico. En México, en medio de una red de canales, se encuentra un lugar espeluznante conocido como la Isla de las Muñecas. La historia de este lugar comenzó hace muchos años, cuando un hombre llamado Julián Santana Barrera decidió vivir en soledad en esta isla. Un día, encontró el cuerpo de una niña que se había ahogado en un canal cerca de la isla. Junto al cuerpo había una muñeca, que él recogió y colgó en un árbol en memoria de la niña. Desde entonces, comenzó a encontrar cada vez más muñecas traídas por la corriente y las colgaba por toda la isla. Julián creía que, al hacerlo, calmaba el espíritu de la niña, que según él, habitaba la isla. Con el tiempo, la isla se convirtió en una verdadera galería de muñecas, muchas de las cuales tienen un aspecto inquietante. Después de la muerte de Julián, su cuerpo fue encontrado en el mismo lugar donde descubrió a la niña. Hoy en día, la isla atrae a numerosos turistas, pero muchos de ellos afirman que allí reina una atmósfera siniestra, y algunos aseguran haber escuchado susurros o visto muñecas moviéndose. El Amazonas no solo es una reserva natural, sino también el hogar de numerosos pueblos indígenas que han vivido allí durante miles de años. Sin embargo, muchos de ellos están en peligro de desaparecer debido a las invasiones externas. En el año 2022 se registró un caso que conmocionó a muchos. El último representante de una de las tribus que habitaban las selvas de Brasil murió en completa soledad. Este hombre sobrevivió al genocidio de su pueblo, cuando sus tierras fueron tomadas por ganaderos y mineros. Su muerte se convirtió en un símbolo de la tragedia que sufren los pueblos indígenas del Amazonas. Es un claro ejemplo de cómo la avaricia y la indiferencia pueden destruir una cultura entera. Si pensabas que la historia del último representante de una tribu era un caso aislado, estás equivocado. Los problemas de los pueblos indígenas del Amazonas continúan y afectan a muchas tribus, incluida la de los Awá. Los Awá son una de las tribus más vulnerables que viven en las selvas de Brasil. En los últimos años han aparecido imágenes de miembros de esta tribu escondiéndose en los bosques. Estas imágenes han atraído la atención del público y han puesto en evidencia los problemas de las tribus que viven en aislamiento. La principal amenaza para los Awá es la tala de bosques y la extracción ilegal de recursos. Muchas empresas madereras cuentan con el apoyo de las autoridades locales y utilizan esquemas corruptos para expandir sus actividades. Esto obliga a las tribus a abandonar sus tierras y luchar por su supervivencia. A pesar de los esfuerzos de los defensores de la naturaleza y los activistas, la situación sigue siendo complicada. Si no se toman medidas, la tribu Awá podría enfrentar el mismo destino que otros pueblos desaparecidos del Amazonas. Y bien, amigos, esto es todo por ahora. ¿Cuál de estos hallazgos te impresionó más?
Escribe tu opinión en los comentarios y comparte historias que creas que merecen estar en este video. No olvides suscribirte al canal para no perderte más contenido interesante sobre los lugares más misteriosos de nuestro planeta.